Bienvenidos, amados de Dios. Nos encontramos nuevamente reunidos para seguir escudriñando el corazón de Dios. Estábamos abocados al estudio de los padecimientos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 60 horas de tortura. Esta es la parte 2. Como vimos anteriormente, Jesús sabía quién le entregaría, sabía el cuándo, conocía el cómo, estaba consciente de lo que padecería, conocía el propósito, porque su Padre se lo había revelado. ¿Recuerdan que apareció un ángel del cielo para fortalecerle? Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Entendiendo esto, continuemos. Juan 18:3. Como siempre, nosotros les decimos, tomen sus Biblias para que sigan estos estudios con su Biblia y vean que estas cosas son así. Nosotros trabajamos con la Biblia Reina Valera 1960. Dicho esto, sigamos con Juan 18:3. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Marcos 14:43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Marcos 14:44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Juan 18:4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Juan 18:5. Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Juan 18:6. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso me entregas al Hijo del Hombre? Juan 18:10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Juan 18:11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión equivalía a 5.200 a 6.000 individuos. En este caso daría un total de entre 62.400 a 72.000 ángeles que hubiese enviado Dios, su Padre, para su defensa, si Jesús se lo hubiese pedido. Pero Jesús sabía el propósito y provecho que tendría su sometimiento al obedecer los designios de Dios. Lucas 22:51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y continúa hablando Jesús. Si se detienen un momento, verán que Jesús, no importando la situación, el lugar o la presión a la que estuviera sometido, siempre enseñaba. Mateo 26:54. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Mateo 26:55. En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mateo 26:56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Juan 18:12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Juan 18:13. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás,
que era sumo sacerdote aquel año. El adversario de Dios y sus huestes, mostrando su influencia diabólica en estos religiosos en procura de destruir al Hijo de Dios, al Mesías. Juan 18:19. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Juan 18:21. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Se entiende que este alguacil estaba bajo la influencia de espíritus diabólicos bestiales. ¿Creen que midió su fuerza en el golpe que le propinó a Jesús, estando este maniatado y sin forma de defenderse? Juan 18:23. Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Según todo lo que hemos estudiado, se desprende que la detención de Jesús ocurrió en la noche de domingo o madrugada de lunes. Por tanto, Jesús ya lleva aproximadamente 20 horas sin dormir. Juan 18:14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por todo el pueblo, por el pueblo. Mateo 26:57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Lucas 14:53. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Notan que este versículo dice conjuro? ¿Es correcta la traducción? La palabra conjuro significa acción y efecto de conjurar, decir exorcismos. El significado de conjuro es el uso de hechizos o encantamientos verbales, ya sean orales o cantados, como parte de un ritual mágico. La correcta traducción de este versículo es: estoy poniendo bajo juramento a ti. Por tanto, lo que el sumo sacerdote le está mandando a Jesús es a que le responda bajo juramento si él es el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos 14:61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Mateo 26:64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Notan que Jesús les dice que le verán sentado a la diestra del poder de Dios? Además, la pregunta que le hacían en ese momento era si él era el Hijo de Dios. No le preguntaban si era Dios, sino Hijo. Marcos 14:62. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo de Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Por qué Jesús dice Hijo de Hombre? Porque tenía un papá carnal, a José, y una mamá carnal, a María, que lo parió, rompiendo su matriz, a la que el Espíritu Santo de Dios cubrió con su poder. Lucas 1:30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1:32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lucas 1:33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado
Hijo de Dios. Vamos por parte para que quede claro. El poder del Altísimo cubrió a María, fecundando el óvulo, y para hacerlo Dios debía haber creado un espermatozoide, ya que es la única manera biológica de hacerlo. No fue un feto el que fue implantado en el útero de María, sino que el óvulo de María fue fecundado sin haber sexo. Ese fue el milagro. Pues bien, en el Oriente se le decía virgen a una mujer que no había conocido varón y que no había sido rota su matriz. Dice también que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuántas religiones se niegan a creer la revelación que hizo el ángel a María? ¿Se han preguntado eso? ¿Cuántas religiones? Por lo que hemos leído hasta ahora, ¿cuántas religiones se niegan a creer que Jesús es el Hijo de Dios y mantienen su doctrina enfermiza y diabólica de que Jesús es Dios? Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:21. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de esta aclaración, ahora, en el Oriente, si una mujer estaba embarazada y estaba comprometida en matrimonio, y aparecía embarazada sin haber estado con el varón con que estaba comprometida, se le apedreaba hasta la muerte. Esa era una forma, y eso está estipulado en la ley. Y la otra forma era hacerle una carta de divorcio o de rechazo para devolverla a sus padres. Por eso dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Mateo 1:20. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Después de esta aclaración, volvamos al relato del interrogatorio de Jesús ante el sumo sacerdote Caifás. Marcos 14:62. Y Jesús les dijo: Yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Juan 18:22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Le vuelven a dar bofetadas, ahora frente a Caifás. Es por lo que siempre se les indica: pongan atención cuando lean. La primera vez que Jesús fue golpeado fue en casa de Anás, suegro de Caifás. Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Mateo 26:66. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Mateo 26:67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Tomen en cuenta que en el Oriente el primer día de la semana es el domingo. Si habían cenado esa tarde-noche, su llegada al Monte de Olivos, al huerto de Getsemaní, ya era entrada la noche. Su detención debió haber ocurrido en las primeras horas del día lunes. ¿Recuerdan que leímos que reconvenía a sus discípulos diciendo que no habían podido velar una hora? Vayan sumando. Ya en la madrugada de ese día comenzaron los interrogatorios y las golpizas. La primera fue en casa de Anás. Eran hechas por hombres poseídos por espíritus diabólicos,
homicidas y bestiales que su única motivación era humillar, era doblegar y destruir al confeso Hijo de Dios. Se entiende que son tiempos diferentes, las horas pasan, primero golpiza en casa de Anás, luego en la presencia de Caifás, ahora son los que custodiaban a Jesús los que golpeaban al Hijo de Dios. Lucas 22:63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Lucas 22:64. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban, diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Esta golpiza no es la primera, no es la misma que ante el concilio. Esta es hecha por los que lo custodiaban en el patio. Por eso Pedro miró al Señor cuando él lo negó por tercera vez. Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Lucas 22:56. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Lucas 22:57. Pero él lo negó diciendo, mujer, no te conozco. Lucas 1:58. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Lucas 1:59. Como una hora después, otra afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Lucas 1:60. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Dejaré hecha una pregunta. ¿Cuántos Pedros hay hoy en el mundo que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios, pero aseguran que es Dios? Háganse esta pregunta. ¿Cuántos Pedros hay hoy en el mundo que niegan que Jesús sea el Hijo de Dios, pero aseguran como doctrina que es Dios? Recuerden, Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice y a quién se lo dice. Amado de Dios, mantengan en alto esta verdad y piensen en su corazón todo lo que el Hijo de Dios padeció para hacernos posible la salvación, para hacernos disponible la vida eterna, los 5 derechos filiales, el ser llenos del poder desde lo alto y poder ser llamados hijos de Dios por adopción. Dios les bendiga y nos estamos viendo más adelante.